Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 105. Capítulo 53. El fuego y el agua son implacables. Como dice el refrán, el agua y el fuego son implacables. Tal es el poder evidente de una inundación. Salvo ese grupo de excéntricos, los antiguos egipcios, las inundaciones siempre han sido consideradas símbolos de destrucción desde la antigüedad. Esta fue también la primera vez que Ikigaya utilizó con toda su fuerza el poder que heredó de Osiris. Aunque Osiris era un pervertido al que le gustaba exhibirse con faldas, era un verdadero experto en inundaciones. Las que conjuraba podían sumergir una nación entera. Incluso el océano retrocedía ante tal poder. Olas de agua, brillantes y blancas, brotaban del cañón detrás de Boban. Su objetivo era todo el valle. Ikigaya permaneció inmóvil, simplemente observando a Boban. Boban, al igual que él, no hizo ningún movimiento. ¿El diluvio de Osiris, dijo Boban, mirando el torrente que, aunque parecía lento, se acercaba rápidamente. Lo estás manejando bastante bien. Pero, ¿está bien revelar tu as bajo la manga tan pronto? Por eso necesito ver tu as bajo la manga, senpai, sonrió Ikigaya. Incluso él sentía ahora que las batallas entre asesinos de dioses eran increíblemente caprichosas. Todos los demás luchaban desesperadamente por cada segundo, pero ellos tenían tiempo para charlar. Aún así, sentía mucha curiosidad por saber cómo Boban afrontaría la inundación. Incluso entre los ataques de área a gran escala, las inundaciones eran problemáticas. Si bien su método de ataque era sencillo, en términos de poder destructivo frontal, no tenían puntos débiles. Contrarrestar directamente tal poder era extremadamente difícil. Cuando Osiris había desatado una inundación anteriormente, Ikigaya había salido disparado por los aires. De no ser por la bestia de Set, habría sido derrotado. ¡Qué niño tan travieso! Bueno, déjame encargarme de esto primero, y luego jugaré contigo. Boban soltó una risita. Su forma de hombre lobo comenzó a desvanecerse y pronto recuperó su apariencia humana. Sin embargo, no se suponía que era como en el anime y las novelas, donde la ropa permanecía intacta por arte de magia. Dios mío, mis pobres ojos. Mientras Ikigaya comenzaba a lamentar la pureza de sus propios ojos, la furiosa inundación finalmente llegó. La fuerza de la inundación hizo temblar la tierra. Una densa niebla y poderosas ráfagas de viento entraron, y el suelo comenzó a ablandarse. Esta no era agua común. Fue creada por autoridad divina, capaz de debilitar y ablandar la roca y la tierra. Pero en ese momento, Boban liberó un calor tremendo, no menor que cuando Ikigaya empuñó su poder de combustión. Chico, te dije que te pareces mucho a mí. Así que, como muestra de agradecimiento, déjame enseñarte mis llamas. Boban se giró para encarar directamente la inundación, pero incluso en medio del rugido de las aguas, su voz llegó a Ikigaya con claridad. No hay nada en este mundo que no pueda quemar. Mientras hablaba, unas llamas brotaron de debajo de sus pies. ¡Santo cielo! Ikigaya se levantó de un salto, porque justo en ese momento, las llamas brotaron también de debajo de sus propios pies. Podía sentirlo. Esas llamas eran diferentes a las suyas. Las llamas de Ikigaya eran una manifestación del poder de la combustión. Aparte de propagar energía ardiente, no tenían nada especial. Pero el fuego de Boban desprendía una sensación peligrosa. Cuando Ikigaya saltó por los aires, más llamas brotaron del suelo. Todo en la tierra ardía, y esto era solo el principio. El cielo también comenzó a cambiar. Por encima de la impetuosa inundación, el cielo se tornó carmesí. En algún momento desconocido, nubes de fuego se habían extendido por los cielos. Cuando la primera bola de fuego se desprendió de la nube, le siguieron rápidamente otras bolas de fuego que descendieron del cielo. Cayeron al agua pero no se extinguieron. En cambio, ardieron sobre ella, creando nubes de vapor blanco. Parecía el fin del mundo. Aún en el aire, Ikigaya también fue atacado. Una bola de fuego se dirigió hacia él con un aullido. Sin dudarlo, asestó un puñetazo, haciendo estallar la bola de fuego en fragmentos.
pero eso aumentó su velocidad de caída, y pronto se precipitó al mar de fuego. En el instante en que cayó al infierno, su ropa se quemó y un dolor intenso le recorrió la piel mientras el fuego invadía su cuerpo. Aunque el poder de la luz en su interior expulsó rápidamente el fuego. Me dolió muchísimo. Estas llamas podrían dañar, incluso matar, a los dioses. Sin embargo, si el fuego de Boban no era ordinario, tampoco lo era su agua. La inundación continuó haciendo estragos. Aunque las llamas ardían en su superficie, evaporando el agua constantemente, no podía ser extinguida tan fácilmente. Ikigaya sabía que necesitaba más agua de la inundación. El agua y el fuego son incompatibles. Esto no se limita a la autoridad divina. Los dioses también forman parte de este mundo, por lo que sus poderes siguen las leyes naturales. La relación entre el agua y el fuego es una de ellas. Agua, ven. Rugió Ikigaya. Al instante, las llamas que lo envolvían se extinguieron, una densa niebla brotó de su cuerpo y la tierra chamuscada bajo sus pies comenzó a sisear. Las zonas que habían escupido llamas ahora se humedecieron y el fuego se debilitó rápidamente. Al instante siguiente, una ola blanca surgió del mar de llamas, dispersando el fuego circundante. ¿Sigues pensando en usar ese movimiento, Boban miró a Ikigaya sin intención de detenerlo. Las llamas volvieron a surgir de su cuerpo, y toda su forma se transformó en fuego. Mis llamas pueden quemar incluso a los dioses. Si quisiera, podría incinerar todo este país. Una pequeña inundación no bastará para detenerlo. Eso no es necesariamente cierto. Ikigaya ya no estaba ni un poco desaliñado. El agua fluía a su alrededor, y más agua brotaba de la tierra bajo él, elevándolo gradualmente. Pues intentémoslo. Todavía no puedes cambiar la naturaleza de tu cuerpo, ¿verdad? En una pelea como esta, eso es una gran desventaja. Los dos dejaron de hablar y comenzaron a desatar por completo sus poderes divinos. Bajo la acción de estas dos fuerzas, el cañón se convirtió en un campo de batalla de agua y fuego embravecidos. La tierra explotó incontables veces, las cumbres de las montañas se remodelaron una y otra vez, y los dos combatientes cambiaron constantemente de posición. Ikigaya invocó inundaciones interminables desde la tierra, mientras que Boban las transformó en una niebla blanca y ascendente. Finalmente, toda la zona quedó cubierta por una niebla blanca y espesa. No se podía ver nada. Entonces, Boban comenzó a invocar tormentas y relámpagos para asolar aún más la tierra. Ikigaya no se iba a quedar atrás. Creó un sol que absorbía grandes cantidades de fuego, luego partió la tierra y usó inundaciones para estrellar repetidamente a Boban contra ella. A medida que sus poderes crecían, los efectos de su batalla se extendieron más allá del cañón. Finalmente, los dos se acercaron cada vez más. Cuando pudieron verse de nuevo, Boban se transformó de nuevo en su forma de hombre lobo, y el cuerpo de Ikigaya resplandeció con la luz de la vida. Las dos figuras chocaron con una fuerza inmensa. El cañón ya no pudo contener el poder de dos asesinos de dioses. Inundación, fuego y tierra explotaron juntos, formando una enorme nube en forma de hongo en el acto. Capítulo 106. Capítulo 54. Da en el blanco con un solo disparo. En Kioto, octubre aún estaba lejos del momento en que se podían oír los primeros pasos de la primavera. Pero aún así, el clima actual era demasiado. Espesas nubes cubrían el cielo nocturno, ocultando las estrellas. Fuertes vientos azotaban el aire con violencia, provocando una lluvia torrencial que resonaba ominosamente por toda la ciudad. La temperatura descendió bruscamente a mitad de camino, convirtiendo la lluvia en nieve. La tormenta se transformó en una ventisca en un instante, cubriendo Kioto de blanco y convirtiéndola en el reino de una reina del invierno. La gente se quedó en casa, maldiciendo el mal tiempo. La ciudad había entrado inexplicablemente en un estado de nadie puede salir a la calle por la noche, impuesto por la autoridad política. Sin embargo, para muchas personas en la economía moderna, era necesario estar fuera a esa hora para ganarse la vida. No sabían que alguien les estaba salvando la vida. Como era de esperar, también estaban maldiciendo a la persona equivocada. En ese preciso instante, la causa misma de todo este caos estaba luchando ferozmente contra alguien en el centro de la ventisca, con su espíritu de lucha ardiendo en llamas. El cañón había sido arrasado. Dos asesinos de dioses se enfrentaban.
El viento y las nubes se arremolinaban violentamente a su alrededor, y desde ese mismo lugar se originaban truenos, lluvia y nieve. Boban miró fijamente a Ikigaya, con una sensación de entumecimiento aún presente en su brazo derecho. A pesar de tener ventaja en fuerza física, Ikigaya Hachiman lo superaba en técnica. Por lo tanto, durante su primer enfrentamiento cuerpo a cuerpo, el resultado parecía igualado. La explosión de poder los separó, destruyendo el cañón y las aguas desbordadas que lo azotaban. Sin las limitaciones del cañón ni un refuerzo adicional, la inundación pronto se dispersó, fluyendo hacia las grietas de la tierra o disipándose con la distancia. Pero más allá de eso, lo que llamó la atención de Boban fue el cambio que se produjo en Ikigaya en ese preciso instante. Como manipulador de tormentas, podía percibir con gran precisión el movimiento de la atmósfera. Sus más de 300 años de experiencia en batallas hacían que sus habilidades fueran comparables a las de los dioses. Esta era la diferencia esencial entre la fuerza bruta y la técnica refinada. Incluso para un asesino de dioses, era difícil transitar ambos caminos simultáneamente. Había que elegir entre los dos, ya que ambos tenían sus puntos fuertes, sin que uno fuera claramente superior al otro. En ese instante, a través de la perturbación en la atmósfera, Boban percibió al instante el cambio en Ikigaya. Era un tipo de fuerza del viento diferente a la suya. ¿Has progresado? Tras una serie de feroces batallas, Boban volvió a hablar, rompiendo el silencio entre ellos. Justo a tiempo, la verdad. Cuando has vivido tanto como yo, esa sensación es más difícil de encontrar. Aunque su expresión permaneció inalterable, su tono denotaba un rastro de emoción. Pero Ikigaya no tuvo tiempo de responder. Se regocijaba por haber dominado un nuevo poder. Finalmente había logrado atrapar el viento. Enfrentarse de frente a la tormenta de Boban desencadenó de nuevo su absurda evolución de asesino de dioses, despertando el poder de la tormenta de Set. Aunque no era del todo inesperado, al fin y al cabo, este era su tercer asesinato de un dios, estaba empezando a acostumbrarse a subir de nivel de forma aleatoria. El viejo Boban era realmente el mejor amigo del novato. En el anime, incluso ayudó a Kusanagi Godoro a despertar su poder del rayo mediante electroterapia. Ahora, había ayudado a Ikigaya a despertar el poder de la tormenta. Hay que reconocer que, cuando se trata de provocar tormentas, el tío Set no le teme a nadie. Su destreza está a la par con la capacidad del tío Osiris para provocar inundaciones. Ambos son de nivel profesional. Alrededor de Ikigaya se formó un vórtice centrado en él, y en un instante se convirtió en un tornado. Lo primero que se desvaneció fue el viento de Boban, y luego todo lo demás. Todo lo que tocaba quedaba reducido a polvo al instante. Con semejante viento protegiéndolo, la furiosa tormenta invocada por Boban ya no podía afectar directamente a Ikigaya. Pero eso era todo, porque Ikigaya pronto descubrió que su viento no podía anular el de Boban. Así como él no se veía afectado por el viento de Boban, Boban era igualmente inmune al suyo. Más tarde se dio cuenta de que esto no se debía a que su resistencia fuera menor que la de Boban. De todos modos, la tormenta de Boban era ahora inútil contra Ikigaya. Aquella aterradora tempestad era como una brisa para ambos. Permanecieron de pie, sin esfuerzo alguno, mirándose el uno al otro en medio del rugido de la tormenta. Bueno, entonces supongo que me toca a mí pasar a la ofensiva. Boban soltó una risita, levantó una mano y señaló a Ikigaya. Ya que puedes usar el viento, veamos si también puedes despertar el rayo. Antes de que terminara de hablar, un enorme rayo cayó del cielo. El viento aullador no tuvo ningún efecto sobre él. Su potencia y precisión superaron con creces los ataques anteriores. Aquellos primeros parecían ahora descargas aleatorias en comparación. Lo cual, francamente, era cierto. Boban era un maestro de las tormentas y los relámpagos. Para él, ambos eran una misma cosa. La mayoría de las veces, no dirigía los rayos guiándose por la vista, sino por la percepción de las corrientes de aire. Esto le otorgaba a su rayo una precisión aterradora. Sin embargo, justo antes de que cayera el rayo, Ikigaya lo esquivó. Y finalmente comprendió por qué el trueno era considerado una de las armas más poderosas de los dioses en la mitología. Este tipo de poder era fundamentalmente diferente del fuego, el agua o el viento.
El rayo no le había alcanzado directamente, pero casi. Le dio justo a los pies y luego explotó como un proyectil de cañón. Estando tan cerca, Ikigaya no pudo esquivarlo por completo. La velocidad del lightning era divina, algo con lo que en ese momento no tenía la capacidad de lidiar. Sintió que su cuerpo se entumecía al instante, y su visión parpadeó como un video a cámara rápida y luego rebobinado. Cuando recuperó la conciencia, se dio cuenta de que había sido lanzado a más de 10 metros de distancia. En ese instante, sintió como si una estampida de 10.000 alpacas hubiera arrasado su mente. En serio, ¿no era un poco patético el rayo en el anime? Kusanagi Godou podía esquivarlo gateando a 4 patas, y si le daban cerca de los pies ni siquiera le pasaba nada. Ahora realmente quería charlar con el equipo de producción del anime sobre ataúdes asequibles, o tal vez Kusanagi ni siquiera era humano, sino un alienígena debiluteano. Sinceramente, los cuerpos de los asesinos de dioses eran increíblemente resistentes. Incluso cuando estaban rebosantes de luz vital, recibir el impacto directo de un rayo del grosor de un cubo solo los dejaba inconscientes durante unos segundos antes de que se recuperaran por completo. Aunque por un momento, creyó oler carne a la parrilla que emanaba de su cuerpo. Sí, probablemente solo sea su imaginación. Otro destello en el cielo. Ahora más precavido, Ikigaya saltó lejos. Como era de esperar, un rayo cayó justo donde había estado, haciendo estallar rocas y tierra. Solo entonces resonó el trueno, como un policía de Hollywood que llega con un elegante retraso. Aún así, Ikigaya sabía que no podía mantenerse a la defensiva. Los rayos caían cada vez más rápido y con mayor fuerza. Tarde o temprano, no podría escapar. Incluso con su increíble resistencia, cada impacto dolía y, peor aún, consumía la preciosa luz vital. Y ya era de noche. No había sol para recargarlo. Tras esquivar otro proyectil, localizó la posición de Boban, arrancó con un rápido juego de pies y cargó a una velocidad increíble. Capítulo 107. Capítulo 55. ¿Trajiste ropa? En medio del viento furioso que seguía azotando, los dos asesinos de dioses, nacidos con 3 siglos de diferencia, continuaron su batalla en esta contienda eólica. La enorme forma de lobo de Boban, combinada con una agilidad que parecía totalmente incongruente con su tamaño, se movía con total libertad en medio de la tormenta. Vientos tan fuertes que podían cortar el acero, azotaban ambos lados de su cuerpo. Durante todo ese tiempo, no se detuvo ni un instante, algo que solo era posible gracias a una combinación de extraordinario poder mágico y vasta experiencia. Por el contrario, Ikigaya tenía un enfoque mucho más brusco. Formó una barrera de viento a su alrededor y luego se lanzó directamente contra la tormenta conjurada por Boban. Los relámpagos seguían cayendo intermitentemente del cielo, pero cada vez que uno estaba a punto de alcanzarlo, Ikigaya desaparecía repentinamente del lugar donde se encontraba y reaparecía más cerca de Boban. Poco a poco se fue acostumbrando a sus nuevos poderes y, aún en este estado, comenzó a utilizar los poderes de autoridad que ya dominaba. Un uso bastante ingenioso. Me recuerda a otra persona, dijo Boban riendo a carcajadas en medio del viento. Corrió por el suelo, sus pesados pasos resonando. Entonces desató un rayo una vez más. Esta vez, se trató de una rápida sucesión de ataques de alta frecuencia. Ikigaya no pudo esquivarlos correctamente, pero activó el poder de la luz dentro de su cuerpo para resistir los relámpagos por la fuerza, a costa de que casi la mitad de la luz que había en su interior se agotara. Finalmente, logró acortar la distancia con Boban. Aprovechando el impulso de su movimiento, atacó con una técnica de palma propia del arte marcial estilo hueso. Pero Boban lo esquivó gracias a su intuición absurdamente descabellada. Solo un oponente como Ikigaya podría comprender realmente lo problemática que era tal habilidad. Sin importar la rapidez o el ángulo difícil desde el que viniera el ataque, si tenía el potencial de causarle un daño significativo a su cuerpo, Boban lo evitaría. Aunque sus movimientos no eran elegantes, eran extremadamente efectivos. Logró esquivar todas las técnicas asesinas de Ikigaya. Incluso la especialidad de Ikigaya, Penkaxilat, resultó ineficaz. El único consuelo era que las afiladas garras de Boban tampoco habían encontrado la oportunidad de alcanzar a Ikigaya. Las artes marciales son realmente molestas, dijo Boban de repente tras esquivar otro ataque a la perfección.
pero he luchado contra gente con habilidades aún más superiores, así que he adquirido algo de experiencia. Antes de que terminara de hablar, un lobo gigante saltó de su sombra. Entonces, no solo de la sombra, sino también disparando pelo que, como agujas de acero, silbaba en el aire y se convertía en lobos gigantes. Probablemente solo el propio Boban sabía cuántos lobos podía convocar esta autoridad. En un instante, cientos de personas aparecieron alrededor de Ikigaya. Estos lobos gigantes, cada uno del tamaño de un potro, se abalanzaron sobre él. El primero de ellos ya estaba encima, con las fauces abiertas. Ikigaya lanzó un puñetazo. Su puño entró por la boca del lobo y salió por la parte posterior de su cráneo. El lobo, atravesado por la cabeza, no sangró, sino que se disipó en una niebla. Sin dudarlo, Ikigaya se lanzó contra la manada, matando a varios lobos más en rápida sucesión, y luego agitó la mano. Un tornado surgió del suelo, arrastrando a los lobos uno por uno y destrozándolos. Después, se impulsó desde el suelo con ambas manos como una bala de cañón y se lanzó contra Boban con un golpe demoledor. Esta vez, Boban no esquivó el ataque, no porque su instinto le hubiera fallado, sino porque Ikigaya había utilizado sutilmente el viento para interrumpir sus movimientos. Finalmente, logró conectar un buen golpe. Aunque estaba bloqueado, el cuerpo de lobo de Boban era tan resistente como el acero refinado. Incluso con el golpe de martillo de Ikigaya a toda potencia, el cuerpo de Boban solo se hundió, clavando sus pies en el suelo. Pero Ikigaya inmediatamente canalizó poder mágico en sus palmas, rodeó a Boban y lo sujetó por las articulaciones de los brazos. ¿Es esta la jugada que usaste contra ese mocoso?, rugió Boban. Mientras rugía, su cuerpo se expandió de nuevo, esta vez casi 10 veces más grande que antes, y su pelaje plateado se volvió gris. Ante este cambio, Ikigaya ya no pudo contenerse y salió disparado por los aires. ¡Maldita sea! ¿Hasta dónde vas a llegar? Incluso Ikigaya, que había visto las cosas más extrañas del mundo, estaba ahora estupefacto. Ahora, sus manos ni siquiera podían agarrar los brazos excesivamente anchos de Boban. Al intentar sujetarlo, solo alcanzó a agarrar un puñado de pelo. ¿Estás intentando convertirte en una muñeca gigante o qué? ¿Podemos siquiera pelear como es debido así? HMPH, ya te quedas sin movimientos. Eso no es muy impresionante, dijo el ahora enorme lobo viejo con una risa salvaje. En ese caso, convertiré este lugar en una zona de muerte. Una sustancia parecida a la niebla se elevó de su cuerpo. Todo lo que tocaba apestaba a muerte. Ese era el poder de la muerte. Ante esta fuerza ominosa, Ikigaya se retiró rápidamente, pero parecía demasiado tarde. La sustancia parecida a la niebla ya se había extendido por una vasta área, envolviendo el cuerpo de Ikigaya, y este sintió de inmediato una extraña fuerza que invadía su cuerpo. Tenía la garganta seca, ganas de toser, las extremidades le flaqueaban, la mente le nublaba y la piel le ardía de fiebre. Enseguida comprendió de qué se trataba. Una plaga. Apolo era el dios de la peste y la curación. Esta faceta representaba tanto la muerte como la vida. Su culto en la antigua Roma se estableció tras una devastadora plaga que duró 3 años. Dicha plaga llevó a los romanos a abandonar a sus ineficaces dioses autóctonos en favor de Apolo, a quien honraron como sanador en su primer templo romano. Esta habilidad también estaba relacionada con su posterior identidad como dios del sol. Cuando los romanos introdujeron a Apolo como dios de la curación, asociaron su poder curativo con el sol, creyendo que el calor del sol era la raíz de toda curación. Por eso Ikigaya reconoció de inmediato esta habilidad. Boban ya había demostrado el aspecto solar de esta autoridad en el anime. Así pues, mostrar ahora su lado de plaga y curación era lo más natural. Él desconocía que Boban había desarrollado esta habilidad tras inspirarse al ver su batalla contra Tommy. Sin embargo, ese era el límite de Boban, después de todo. Su estilo de autoridad era completamente diferente al de Ikigaya. Pero en ese momento, era Ikigaya quien realmente estaba sufriendo. ¿Qué te pasa, chico? ¿No puedes más? Boban se dirigió con paso firme hacia Ikigaya, que ahora forcejeaba. La verdad es que se sentía un poco decepcionado. Había esperado que Ikigaya aguantara más. Él había querido ver más de los poderes de autoridad de este chico. Sin duda, Ikigaya había elegido un camino difícil pero poderoso.
Si bien Boban no creía que su propio camino fuera inferior, eso no le impidió anticipar la actuación de Ikigaya. En ese momento, Ikigaya se sentía cada vez más aturdido y sus extremidades más pesadas. Se sentía igual que cuando se emborrachó antes de cruzar entre mundos. Miserable. La luz vital que absorbía del entorno estaba casi agotada. La luz y el poder mágico restantes no eran suficientes para resistir la plaga de Boban. Todavía no puedo controlar bien esta habilidad. A este paso, podría destruir esta tierra. Boban se paró frente a Ikigaya y sacudió su enorme cabeza de lobo, mostrando una aparente insatisfacción no solo con Ikigaya, sino también consigo mismo. Entonces, su figura comenzó a encogerse, volviendo rápidamente a su forma humana. Pero no volvió a atacar. En cambio, de él emanaba un aura de vitalidad contagiosa. Bajo su influencia, Ikigaya fue el primero en sentir un cambio. La plaga que lo aquejaba desapareció instantáneamente y todo su malestar se desvaneció. Se acabó la pelea. Ikigaya miró al anciano con sorpresa. Para un fanático de las batallas como él, cumplir su palabra era algo inesperado. Sinceramente, si la pelea hubiera continuado, probablemente habría perdido. La habilidad de Boban con las autoridades era demasiado alta, totalmente diferente a la de ese idiota que blandía una espada. La ventaja de Donnie sobre él radicaba únicamente en las artes marciales. En cuanto al uso de la autoridad, estaban al mismo nivel. Sí, si hubiéramos seguido así, probablemente ya no habrías podido contenerte, ¿verdad?, dijo Boban. Ya que di mi palabra, por supuesto que la cumpliré. Pero inmediatamente después, el anciano esbozó una extraña sonrisa. Tu camino no es fácil. Cuando yo tenía tu edad, no dominaba tantas habilidades. Tendrás que luchar mucho más en el futuro. Tendremos oportunidades de volver a jugar. Tras hablar, pareció recordar algo. Bajó la mirada hacia sí mismo y preguntó, por cierto, ¿trajiste ropa? Dame una. Maldita sea. ¿Crees que traje ropa extra? Capítulo 108. Capítulo 1. Se acerca el año nuevo. Londres, ciudad fundada por los romanos hace 2000 años, es un destino turístico de renombre mundial, hogar de numerosos monumentos y museos famosos. En su día fue el centro del imperio más poderoso del mundo. En su apogeo, el Imperio Británico construyó la fuerza militar más feroz y poderosa de la historia de la humanidad gracias a su control de los mares. Se convirtió en la potencia más formidable conocida por la humanidad en aquel entonces, y una quinta parte de la población mundial nació o murió bajo su influencia. En otra tierra, se describía así. Sin embargo, en este mundo lleno de magia y deidades, el Imperio Británico se topó con un incidente bastante embarazoso a mediados del siglo XIX, su época más próspera. En primer lugar, la reina del Imperio Británico, la monarca más poderosa del mundo humano, fue atacada en su propia alcoba. Y el agresor era una entidad contra la que ni siquiera todo el poderío del Imperio Británico podía hacer nada. Uno de los asesinos de dioses al que, en aquel entonces, simplemente se le conocía como el rey de los hechiceros. El rey lobo mágico de Europa del Este. Lo que siguió fue aún más grave. Poco después, Londres, antes conocida como la ciudad de la niebla, se convirtió en el campo de batalla de 3 reyes demonio. A partir de ese momento, el mundo de la magia experimentó una transformación radical. Conmovidos por el poder y la temeridad de los reyes demonio, y con el fin de proteger a la reina, los magos de Londres formaron una organización llamada el Consejo de Sabios, centrada en un antiguo club secreto de magos conocido como el Club Diógenes. Un mago italiano que en su día sirvió a un asesino de dioses, Albert Regano, también publicó un libro titulado Reyes Demonio dentro de la comunidad mágica. El libro detallaba con precisión qué tipo de seres eran estos asesinos de dioses, quienes asesinaban a los dioses y usurpaban sus poderes. El término campione fue acuñado y aceptado oficialmente por todos los magos. A partir de entonces, rara vez se hacía referencia a los reyes demonio como reyes demonio o señores de los Rakshasas. La mayoría de las veces, simplemente se les llamaba asesinos de dioses o campione. El Consejo de Sabios, que se había formado originalmente debido a la angustia de la reina, no se disolvió ni siquiera tras el colapso del Imperio Británico. Continuó sus actividades hasta la actualidad.
Si bien ya no era la sociedad de ayuda mutua que había sido, los magos aún tenían algo en común con sus predecesores. Estudiaban a los asesinos de dioses. Greenwich es la sede de esta organización. Los presidentes de cada generación trabajaban en la habitación del último piso de un edificio victoriano de ladrillo rojo de 4 plantas. Sin embargo, el despacho de la actual presidenta estaba ubicado al fondo de la primera planta. Señora Presidenta, este es el último informe que confirma que el nuevo asesino de dioses es japonés. Una mujer de aspecto intelectual, de unos 30 años, con el pelo recogido y gafas de montura fina, dijo esto mientras colocaba el informe sobre el escritorio. Sentada al otro lado del escritorio había una chica guapa que transmitía una impresión de gracia y dulzura. Según el informe, se ha confirmado que este joven japonés llamado Hachiman Ikigaya mató a Set, el dios del poder venerado por los antiguos egipcios, y a Osiris, el dios del inframundo. Estas dos deidades representan todos los opuestos materiales en la mitología del antiguo Egipto. A juzgar por las huellas dejadas en sus batallas contra el rey espada y el rey lobo, parece haber adquirido poderes relacionados con ellos. Los detalles exactos aún se desconocen. A los hechiceros de ese país no les gustan los forasteros. Recopilar información no debe haber sido fácil, ¿verdad? La chica echó un vistazo al informe y luego lo volvió a dejar sobre el escritorio, con una expresión completamente indiferente. Estudiar a un joven rey demonio es demasiado arriesgado. No hay manera de que avancemos en poco tiempo. Y lo que es más importante, ¿no hay algo más urgente ahora mismo? ¿Te refieres a la profecía, princesa? Sí. Creo que vi algo increíble durante mi descanso de ayer. Aunque no debería interrogarte así, ¿no estás simplemente cambiando de tema? ¿Piensas volver a ver a ese hombre? La secretaria, una mujer madura, parecía disgustada. No solo era su subordinada, sino también su tutora. Este doble rol le permitía darle lecciones. Ese tipo de hombre, eres alguien esencial para mantener el orden del mundo mágico. Por favor, compórtate un poco mejor. No voy a cambiar de tema. Además, ahora mismo tengo que salir por algo muy importante. Princesa. Lo siento, señorita Ellison. Si bien agradezco mucho su consejo, esta es una crisis de alcance mundial. Debo irme. Por favor, cuide de mi salud mientras estoy fuera. En cuanto terminó de hablar, la chica conocida como la princesa se desplomó, y la señorita Ellison, que ya estaba preparada para ello, la sujetó justo a tiempo. Sabiendo que aquel cuerpo era ahora una cáscara vacía, suspiró con impotencia mientras miraba el rostro de la niña, tan sereno como si estuviera durmiendo. Mientras tanto, muy lejos, en Oriente, en un país llamado Japón, alguien más también suspiraba. Ikigaya contempló el paisaje monótono y se sintió cada vez más harto de la vida. El viaje a Kioto no fue particularmente memorable, ya que descubrió que cada vez que luchaba contra asesinos de dioses, su ropa siempre terminaba hecha jirones. Así que decidió que, a menos que su próximo oponente fuera una chica, definitivamente no volvería a pelear. En un abrir y cerrar de ojos, diciembre ya estaba a la mitad. En unas 2 semanas sería año nuevo. El clima se había vuelto muy frío. Tras convertirme en un asesino de dioses, esa diferencia de temperatura no suponía ningún problema. En comparación con sus compañeros de clase, que iban bien abrigados, su ropa era bastante fina. Desde el viaje a Kioto, habían sucedido muchas cosas en la escuela, pero Ikigaya se mantuvo al margen y no se involucró. Sin embargo, el club de servicio parecía estar experimentando un segundo auge demográfico tras la partida de los discípulos de Yomi. Porque, al parecer, Ikigaya no era el único que estaba aburrido a más no poder. El viento agitaba las cortinas del salón del club, produciendo un aleteo. La luz del sol afuera se había debilitado. El sol se estaba poniendo y el día llegaba a su fin. Ikigaya guardó el libro sobre el escritorio, cogió su mochila y se preparó para marcharse. Habían pasado 2 años desde que había cruzado a este mundo, y estaba un día más cerca del final. Al salir de la escuela, no había muchos peatones en la calle.
El viento frío aullaba, levantando polvo en el aire, lo que hacía que todos se subieran los cuellos de los abrigos y encorvaran los hombros. Las casas a lo largo de la calle ya habían comenzado a decorarse con luces. La Navidad estaba a la vuelta de la esquina. Cuando era niño, Ikigaya entendía la Navidad como una época en la que un anciano de barba blanca repartía regalos, aunque él mismo nunca había recibido ninguno. A medida que crecía, se dio cuenta de que el propósito principal de la festividad era tener suerte y ser unas vacaciones románticas para la gente común. Pero ahora, su primera reacción fue pensar en el niño Jesús. Tras convertirse en un asesino de dioses, muchos de sus patrones de pensamiento habían cambiado. Los cambios del último año, más o menos, parecían un sueño. Quizás realmente estaba soñando. Recordando esos momentos poco a poco, Ikigaya caminó lentamente hacia su hogar en este mundo. En el crepúsculo, su sombra se extendía a lo lejos tras él,